Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, te mereces tu lectura bonus, ¿vale, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. Solo a través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando ningún tipo de dato personal ni estoy pidiendo ningún tipo de dato personal. Tengan cuidado, ¿vale? Muy bien, mi bisonte. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Dime, Tauro, si estás últimamente teniendo algún tipo de revelación en los sueños, porque estoy viendo como muchas nubes, una mano que está esperando recibir algo, como un lapicero también. Siento que estás teniendo muchos sueños, sueños reveladores, Tauro, ¿vale? Tienes que hacer caso de tu intuición. Es importante que cuando tú tengas ese tipo de sueños, te fijes en todos los elementos. Hasta una piedra, hasta un insecto tiene lo que es un significado. Bisonte, ¿vale? Si tú me dices, Richard, yo no me acuerdo de los sueños, papelito y lapicero en la mesita de tu noche o al costado, cariño, no va a ser que me digas, Richard, yo tengo una cama como las geishas, duermo en el suelo, tipo japonesa, no tengo mesita de noche, pues lo pones al costado, bisonte, ¿vale? Cuando uno se levanta en esa hora, te acuerdas, automáticamente escribes cualquier cosa, al día siguiente vas a ver que basta que una sola frase te haga recordar todo el sueño. Te recomiendo esto, bisonte. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Muy bien, mi bisonte. He visto, Tauro, la imagen de una criatura que se queja de algo. O uno de tus hijos, o tú de repente tienes una escena en tu mente, en tu recuerdo, cuando tú eras muy niño, muy niña, pero se queja de algo. O tienes un familiar que es menor, que se está quejando de algo. Bisonte. He visto, bisonte, que no digo para todos, pero es como que para muchos de ustedes tienes algún tipo de problema en la espalda, puede ser alergia, dolores. No soy de hablar de salud, pero es lo que me ha enseñado el cuenco de cuarzo, las imágenes, bisonte. No pierdes nada asistiendo a un especialista, un médico, algo que te revise, bisonte, ¿vale? Te recomiendo, algo está relacionado con la espalda, a lo mejor has hecho un mal movimiento, una lesión. No pierdes nada dirigiéndote a un especialista, mi querido bisonte. El otro mensaje, Tauro, hay algo que tú tienes en tu mente que puede ser un recuerdo, una idea, un proyecto que lo vienes arrastrando desde hace mucho tiempo. Y posiblemente tú quieres que esta situación se concrete, salga a la luz o recibir un contacto o una comunicación de una persona, pero es de hace mucho tiempo, bisonte.
no es de ahora. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale un Libra. Me sale otra vez Libra. Me sale Capricornio. Géminis. Cierras con un Escorpio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, bisonte. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. ¿Qué me dicen? La letra E, la letra H, la letra M o puede ser también W. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios y el universo me ayude. No sé por qué siento esa frase que me dice, dile que soy yo. Es como que a lo mejor de repente en los sueños que tú estás teniendo está relacionado con una energía que ya no está en este plano terrenal, cariño. Vamos a ver. Me sale la carta del 7 de copas. Si tú te das cuenta, bisonte, no sé si la cámara lo enfoca bien, aquí hay un personaje que está dentro de un camposanto, un cementerio. Ese personaje tiene lo que es un brazo detrás en su espalda y tiene lo que es una copa. Este personaje está mirando al horizonte, de frente, pero tiene que pasar por un arco. Cuando pasa ese arco es cuando empieza a ver su mundo con otras luces. La carta del 7 de copas, cariño, nos hablan de las oportunidades. Nos hablan también de que una persona viene a pedir posiblemente perdón o pide lo que es una oportunidad. O a ti te viene lo que es una oportunidad, bisonte. Pero es importante, mi querido Tauro, que empieces a cerrar capítulos en tu vida. Si tú de repente me dices, Richard, me gustaría poder tener una relación formal y tú de repente todavía tienes en tu mente a alguien del pasado, tienes que cerrar ese capítulo porque por eso te ha representado lo que es el camposanto, el cementerio, bisonte. Si tú de repente quieres buscar otro trabajo, tienes que cerrar el capítulo del trabajo que tú tienes actualmente. Con esto que te quieren decir, bisonte, que las oportunidades están en ese gran cambio. Las oportunidades están cuando tú sueltes tu zona de confort. Cuando te atrevas, me dicen, a avanzar, bisonte. Cuando te atrevas a avanzar. Por otra parte, la carta del 7 de copas, si lo relacionamos lo que es en la parte espiritual, puede ser que muchos de ustedes están soñando constantemente con una persona, un ser de luz que ya no está en esta tierra. Es como que ese ser de luz te quiere proteger o necesita posiblemente tu perdón. A lo mejor vosotros discutieron o esta persona se alejó, te has enterado que esa persona ya no está lamentablemente en esta tierra y tú me dices, Richard, siento que había algo que hablar entre nosotros. Este personaje, esta energía, sea hombre, sea mujer, necesita de tu perdón. Porque está dentro de un cementerio, pero tiene una copa. Necesita tu perdón, necesita que las cosas se cierren ya. Necesita pasar a la otra vida, bisonte. Es como que está atrapado o atrapada aquí por ustedes. Entonces, medita. No sé qué tiene que ver el nombre de Jimmy. O su nombre, su apodo, es nombre creo, ¿no? Jimmy. Jimmy me ha dicho, ¿vale? O Jim. Algo con G. Jimmy o Jim. Vamos a continuar, Tauro. Vamos a ver, bisonte, por qué me sale la carta del 7 de copas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. O una persona ha vuelto a pedirte lo que es una oportunidad. También puede ser el caso. Tenemos lo que es la carta del as de pentáculos. Y cierras con la carta del 3 de pentáculos.
Hay un personaje, mi querido bisonte, que pide lo que es una oportunidad. Como que tú estás un poco desconfiado, desconfiada, o vas a estar un poco desconfiado, desconfiada. No todo tiene que ser amor de pareja. Esta oportunidad puede estar relacionada en el trabajo, la familia, los amigos, pero tú estás un poco desconfiado, desconfiada, cariño. Porque tenemos la carta del as de pentáculos y la carta del 3 de pentáculos. Alguien se acerca a tu vida. Alguien te pide una oportunidad o alguien se ofrece a ayudarte. Porque la carta del 3 de pentáculos, en otras cartas, hay 3 personajes. Hay un personaje que está trabajando en una torre y 2 personajes que están al costado, ofreciendo su apoyo. Voy a ver si lo encuentro aquí. A ver, es importante que vosotros lo sepan, ¿vale? En este tarot no me lo refleja, pero en otros mazos sí. Dame tiempo, cariño, porque es importante que ustedes aprendan también, para que sepan cómo funcionan las energías. A ver, Richard, empiezo por el otro lado. Va a estar en el medio seguro. Siempre pasa, ¿vale? A ver, voy rápido. No lo encuentro. Solo falta que no lo encuentre. 3 de copas, no. No lo encuentro. He volteado las cartas diciendo para avanzar. 4 de... No, me sale muchas copas y no me sale pentáculos. Ay, bisonte, bisonte, bisonte. Te quiero enseñar la carta y no está. A ver. Vamos a ver. 4 de pentáculos. No, en este mazo no lo refleja tampoco. Te busco otro mazo. El que tiene que ser un mazo, porque por la figura, es muy importante por la figura, bisonte. Aquí, en el tarot de la New, no. Aquí es. Ahora sí, vale, Tauro, un momento. Es importante. Sé que a lo mejor, mira, Richard, yo no quiero saber de esto. Ve avanzando la lectura, pero es importante que vosotros sepan. Así aprenden, guapas, guapos. Así aprenden, ¿vale? Ay, por Dios, vaya carta, cómo se hace de rogar, sinceramente. Aquí está. Ya está. Lo siento, Tauro. ¿Cómo se hace de rogar las cartas? Mira. Si te das cuenta, bisonte, la carta del 3 de pentáculos, el anterior en la carta de la New, es que Richard, has estado buscando en la carta de la New y la carta del 3 de pentáculos está aquí. ¿Por qué no eres un niño normal, Richard? Vale, son cosas del directo. Si te das cuenta, aquí hay un personaje, bisonte, que está trabajando lo que es en un lienzo, está reparando algo. Aquí hay 2 personajes que están observando, pero están ofreciendo su apoyo, corazón. 2 personajes que vienen a tu vida para ayudarte con tu evolución, con tu crecimiento, o te piden lo que es una oportunidad. Entonces, mi querido bisonte, como tenemos esta carta, la carta del as de pentáculos, posiblemente tú me dices, Richard, ¿para qué vienen ahora a ofrecerme su apoyo si prácticamente yo ya no necesito de ellos? ¿Cuál es su propósito, Richard? ¿Para qué me dice ahora que me va a apoyar en mi negocio si cuando yo lo buscaba, porque me hacía falta lo que es dinero, ellos simplemente me dieron la espalda? ¿Por qué, cariño? Porque a lo mejor de repente han reflexionado, han meditado, porque han visto que las cosas te están yendo bien, también puede ser el caso, porque a lo mejor de repente quieren algo sacar de ti, mi querido bisonte. Entonces, corazón, yo te recomiendo que hagas caso de tu intuición, pero tú en esta semana, Tauro, vas a tener un encuentro o 2 personas o un grupo de personas o uno se pone en contacto contigo y quiere hablar contigo, Tauro. Quiere hablar contigo, quiere tocar un tema.
Este tema puede estar relacionado con el dinero, puede estar relacionado con el trabajo, el amor, los sentimientos, la familia, pero quieren tocar un tema contigo. Este personaje en este momento, Bisonte, no quiere ir por las malas, quiere ir por las buenas. Entonces, llega a tu vida de una forma humilde, pacífico, Tauro. Vamos a ver qué te dice corazón. Mensaje de los ángeles. El tarot de los ángeles. Bisonte. A ver, cariño. El tarot de los ángeles. Bisonte. Alguien aparece, Tauro. Alguien te ofrece su ayuda, su apoyo, o simplemente, yo que sé, quiere reconquistarte, pero alguien aparece. 4 de aire. Meditación, recuperación, contemplación. Esta carta, si te das cuenta, Bisonte, aquí hay un personaje que está reposando. Está de una forma relajado, Bisonte. Entonces, ¿qué te dice Tauro? No tomes una decisión precipitada. Piénsatelo muy bien antes que lo vuelvas a incluir en tu vida, en tu historia, en tu proyecto. Tómate las cosas con calma, Bisonte. ¿Por qué? No vaya a ser que a lo mejor de repente tú, mi querido Tauro, tienes un proyecto, tienes un sueño, viene una persona, hay una propuesta, tú llévalo ese mensaje a tu terreno. Puede ser propuesta de trabajo y a lo mejor tú ya tienes trabajo, puede ser una propuesta para que tú vuelvas con esa persona, pero tú ya estás conociendo a otro o a otra, mi querido Bisonte, me dice piénsatelo. Todavía no tomes una decisión. Trata de cuadrar todo, Bisonte. No quieras ir a 1000 por hora. El mundo no se acaba todavía, Bisonte. Piénsatelo, te lo dice Tauro. Piénsatelo, ¿vale? Esa conversación, esa propuesta, ese documento, ese trámite, o si vuelve Pepe Lucho, vuelve la Lupe, piénsatelo. Te está diciendo. Vamos a continuar. Dice, 7 de aires, conciencia, precaución, consecuencias. Cariño, es que más claro no puede ser. Si te das cuenta, cariño, la carta del 7 de aires, aquí, fíjate muy bien. Aquí hay 2 niños que están siendo guiados por un ángel. Hay un niño que está recolectando manzanas, pero hay una niña que está descansando y a su costado hay una espada, cariño. Vale. El tema de las manzanas, perfecto. Hay una propuesta, hay algo jugoso para ti, pero el tema de esa espada que está al costado de esta niña no es bueno, Bisonte. Puede ser que a lo mejor esa propuesta, ese acercamiento, ese contacto, ese documento que tú tengas que firmar, en estos momentos no es bueno que tú des ese gran paso. Porque ¿qué hace una criatura con una espada? Se puede lastimar. Se puede lastimar, Tauro. Lo que tú tienes que hacer, mi querido Bisonte, haz una oración, pide a Dios, a tus ángeles, que por favor te den el mensaje clave para que tú luego tomes lo que es una decisión, Bisonte, ¿vale? No quieras ir a 1000 por hora. Vamos a continuar. Vamos a ver, Bisonte. Respuesta en el tarot egipcio. Es una respuesta general. Opción 1, opción 2. A ver si mira bien. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí. Puede ser que está lidiando con un Libra. Opción 2. La carta de loco es un no. Puede ser que estás lidiando con otro Libra. ¿Sabes qué siento, cariño? Siento que tu pregunta ha estado relacionada con decisiones. Decisiones quizás de contacto con una persona o algo que está relacionado con documentos. Trámites legales, Bisonte. Trámites legales. Por eso reflexiona. No vaya a ser que tú me dices, Richard, justo ahora he ido al banco, quiero sacar 100,000 euros, Richard, y a ti te voy a enviar 1,000, gracias, corazón. Pero
Tengo miedo que a lo mejor los intereses son muy altos. Me están pidiendo que ponga como aval mi casa. Piénsatelo, Tauro, ¿vale? Richard, pero te he dicho que te voy a dar 1.000 euros. Piénsatelo. Primero tú, cariño. No te preocupes por mí, bisonte. No te preocupes por mí. Primero tú, Tauro. Piénsatelo. O asesórate. Asesórate. Vamos a ver qué te dicen las cartas de las manifestaciones y luego voy a canalizar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Dice, el amor es lo más poderoso. Si pudieras envolver cada pensamiento en amor, si pudieras amar a todo y a todos, tu vida se transformaría, mi querido bisonte. Mira, Tauro, y esto es cierto, bisonte. Vamos a suponer, mi querido Tauro, vamos a suponer que tú me dices, Richard, desde que me dejó esta persona, desde que esta persona me dijo esto, o te decepcionó, te defraudó, tú no has podido levantar cabeza. Vives siempre amargado, amargada, desconfiado, desconfiada de los demás, la cual no te culpo, bisonte, pero ya tienes que cerrar capítulos en tu vida, Tauro. No puedes continuar siempre con ese resentimiento, con esa tristeza, bisonte. No puedes siempre estar tirado en la cama, en el sofá, diciendo que ya no vas a tener lo que es una oportunidad. Todos tenemos fracasos en la vida, Tauro. A todos en algún momento nos han decepcionado. Pero esto no quiere decir que la vida se termina. Todos en algún momento hemos fracasado en algún proyecto. Hasta yo, bisonte. Pero esto no quiere decir que se acaba tu historia en tu vida, Tauro. Tú lo que tienes que hacer, mi querido bisonte, haz como las gallinas, bisonte. Date un sacudón. Todo ese polvo, toda esa mala vibra, esa mala energía, que quede en el suelo. Y empieza a cacarear, corazón. Empieza a ver que hay un hermoso día, que vas a tener una oportunidad. Canta, cariño. Libérate de esa carga. ¿Por qué? Cuando uno tiene lo que es un resentimiento, cuando uno tiene lo que es una tristeza, y sé que me dirás, Richard, pero ¿qué hago? ¿Cómo puedo olvidar esa tristeza? ¿Cómo, cariño? Pensando en ti. Tienes que creer en ti, bisonte. Tienes que ocupar tu tiempo en un proyecto, en un sueño, porque a veces cuando uno tiene la cabeza libre, cuando uno tiene tanto tiempo, cariño, pues a veces hacemos o pensamos cosas negativas. ¿Por qué? Porque nos sobra el tiempo. Pero si estamos de repente ocupados, no tenemos tiempo, cariño, para estar pensando en cosas negativas. Lo único que queremos es descansar, como mi caso, bisonte. Entonces, mi querido Tauro, te recomiendo que emprendas algo nuevo, un proyecto, te recomiendo que estudies, que te recicles, te recomiendo que perdones y empieza a vivir, Tauro. Busca los colores de la vida. No te quedes estancado, estancada, mi querido bisonte. De esa manera tu vida va a cambiar, Tauro. Solo de esa manera, mi querido bisonte. Entonces, empieza a aplicar estas recomendaciones que te estoy dando, mi querido Tauro. Te recomiendo esto, ¿vale? Vamos a canalizar, bisonte, con las semillas sagradas. Antes de esto, lo voy a purificar. Si tienes casco, retíralo, cariño, porque a veces el sonido puede ser un poco desagradable. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. No sé por qué me dice que lo recuerdes mucho a tu mamá, pero también me menciona lo que es un nombre de Silvia. Puede ser hermana, puede ser amigas, puede ser tu madre.
Muy bien, Tauro. Hay una imagen, mi querido Tauro, que he visto con el cuenco de cuarzo, que me recuerda mucho a una historia. No sé si alguna vez tú lo has escuchado, porque también la lectura bonus está para reflexionar, no solamente para hablar de Pepe Lucho de la Lupe. Hay una historia que me contó mi madre hace muchos años de la gallina y el granjero, bisonte. Había una gallina salvaje que había ovado lo que es sus huevos y pues de esos huevos salieron pollitos. Era una gallina salvaje. Y esta gallina, cariño, pues tenía que alimentar a sus polluelos. Siempre se rastrojeaba por ahí. La palabra rastrojear, siempre me acuerdo. Entonces, había un corral de un granjero donde había granos, donde había gusanitos para comer, y esta gallina había encontrado lo que es una entrada para poder rastrojear y poder alimentarse con sus crías. Bisonte. Entonces el granjero, mi querido Tauro, ya estaba harto porque siempre encontraba que la tierra había sido removido, las plantas que estaban naciendo pues también habían sido devoradas, ¿no?, por las gallinas y los polluelos. Entonces mi querido bisonte, como este granjero estaba harto ya, actuó por impulso, actuó por ira, Tauro. Y esto nos pasa también a todos. En algún momento a veces actuamos por ira, por impulso, sin medir las consecuencias. Este granjero, cariño, decidió que en el momento que las gallinas que la gallina, perdón, y sus crías estaba en la granja, prendería todo. Y lo hizo, Tauro. Lo prendió todo. Cuando ya se apagó ese lugar, entonces él pues dijo, ya está, ya se quemó la gallina, me lo comeré. Cuando fue a ver ese espacio que había sido quemado, Tauro, encontró a la gallina que estaba ahí, quemada totalmente, y pues se puso feliz. Cuando levantó la gallina, debajo, cariño, estaban sus polluelos vivos, bisonte, todos sus polluelos vivos. El hombre se impresionó tanto que se echó a llorar. ¿Por qué te digo esto, Tauro? Una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo, había una gallina que está protegiendo muchas esferas, como si fueran canicas, esas bolitas que uno jugaba antes. Y me ha recordado esto, Tauro. Es como que tú en algún momento te has sentido protegido, protegida por una persona especial. Una persona que a lo mejor no es tu madre, tu padre, o sí, pero una persona que hubiera dado la vida tan solo porque tú te encuentres bien, mi querido bisonte. Esta persona que yo siento muchas veces ha sacado cara por ti, muchas veces se ha enfrentado a todos por ti, Tauro, y por eso que tú lo recuerdas, por eso que siento la energía de este personaje, sea hombre, sea mujer. Una madre, un padre, una persona que te quiere realmente, cariño, es capaz inclusive de sacrificar su propia vida, y lo hace por amor, mi querido Tauro. Pero una persona que no te quiere va a actuar como el granjero, aunque luego de repente se arrepienta o su conciencia lo consuma. Entonces, mi querido bisonte, si tú de repente, en algún momento de tu vida,
estuvo una persona presente que actuaba así por ti, que entregaba todo lo mejor para tu estabilidad, siento que esa energía quiere que tú lo recuerdes siempre. A lo mejor, mi bisonte, en estos momentos, tú estás triste, tú estás mal porque no tienes dinero, no tienes ese proyecto, o porque no tienes a la persona de tu vida, al hombre, a la mujer de tu vida. Pero hay cosas más importantes, cariño, como el que tú estés en esta tierra, vivo, viva, como el que tú estés cerca de tus padres, o como una persona que siempre te dice todo va a ir bien, aquí estoy contigo, te voy a apoyar, sea pareja, sea familia, sea amigos. Pero muchas veces, mi querido bisonte, no vemos los regalos que nos da Dios, que nos da lo que es el universo, y solamente nos centramos lo que es en nuestros problemas. Cuando, cariño, en esta tierra estamos de paso. El día que se te acabe tu tiempo, se acabaron los problemas, bisonte. Entonces, mi querido Tauro, disfruta lo que tienes en tu entorno, que ya llegará lo que tú estás deseando, lo que tú estás buscando, pero que sean cosas reales, no una persona que te haga sentir mal, no una persona, cariño, que te diga que tú no puedes, que tú eres menos. Ese tipo de energía no vale que se quede en tu vida. Valora, recuerda a esa persona que te protegía como esa gallina que sacrificó su vida tan solo porque sus polluelos continúen en esta tierra. ¿Quién sacrificó su vida para que nosotros continuemos en esta tierra? Aparte de tu familia. Jesucristo, cariño. Jesucristo. Entonces, mi querido bisonte, tú tienes que ver la vida con otras luces, con otros colores. Disfruta, sonríe, ámate, quiérete. Y vas a ver cambios en tu vida. Pero empieza ya, porque tampoco el tiempo lo tenemos comprado, bisonte. Siento, mi querido bisonte, que hay un ser de luz que te quiere y que quiere que tú seas feliz y que tú continúes con tu vida. Siento que la energía de tus ángeles, de tus arcángeles, de Jesucristo, quiere que tú te des una oportunidad. No te rindas, no tires la toalla. Para lo único que no hay solución es para la muerte. Para todo hay solución. Hasta cuando tú estás enfermo, tú estás enferma, si tú pides con fe, poco a poco Dios va a hacer su obra. Te va a poner a las personas indicadas, en el lugar indicado para que tú mejores, o los recursos indicados para que tú mejores. El dinero también llegará. Entonces, bisonte, quiérete, ámate, Tauro. He escuchado, puede ser el nombre de Juan o José. Quieren hablar. Quieren hablar. Es que se escucha muy bajo. Voy a intentar, Tauro. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Dice, me dice algo con recoger. No sé qué tienes que recoger tú, bisonte. No sé por qué siento que tienes que recoger algo, tienes que recibir un documento o recoger a alguien, me dice. Dice, yo he estado perdido o alguien se perdió en tu familia, Tauro. Siento muchos cantos de pájaros. No sé si tú de repente últimamente estás escuchando cantos de las aves. Son ellos.
A través de las aves se manifiestan, Tauro. El nombre de Max es que se escucha bajito. Para la gente que sabe o entiende de esto, nunca llega el mensaje claro. Nunca. Vamos a ver, ¿qué más quieren decir? Me dice que tienes que tomar el teléfono. Es como que alguien te está llamando y quizás tú tienes tus razones en la cual no quieres tomar el teléfono. Veo la imagen de la Virgen de Guadalupe. La imagen de la Virgen de Guadalupe. O pide a la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver qué más me dicen, Tauro. Hay un personaje, Tauro, sea hombre o mujer, que tenía muchas cejas muy pobladas, ¿vale? Diría inclusive que es mayor de 30 años quizás. Pero tú lleva el mensaje. Soy yo, me ha dicho. Dice que siempre te toca por aquí, por la cabeza, por la mollera de la cabeza, siempre te toca. Tú sientes esa sensación que te hacen como palmados, te toca. Vamos a ver qué más quieren decir. ¿Alguno de ustedes, Tauro, fuera de casa, tienes como un pequeño patio? En una esquina hay como un grifo, hay mucha humedad, veo ahí, mucha humedad. No sé por qué me lo muestra esto, a lo mejor de repente puede ser que la humedad te está afectando en la salud. Me dice, dile que siempre lo recordaré. Algunos de ustedes, Tauro, o trabajan en una tienda, en una bodeguita, o tienes posiblemente una tienda, una bodeguita en casa. Es lo que me deja ver. No sé qué tiene que ver el nombre de Arturo y la imagen de una criatura que no supera los 5 años, la cabecita redondita, poco pelo y como por el costado. Es como que me dicen que todo está bien, que allí está mi querido bisonte. Vamos a ver, cariño, las características que Dios y el universo me ayude. Dile por favor que regrese o que vuelva. Vamos a ver las características, Tauro. Vamos a ver, bisonte. Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas. Muchos de vosotros están lidiando con una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Puede ser que este personaje no hay contacto, comunicación cero. Estatura no es ni tan bajo ni tan alto. Es de piel trigueña o está muy bronceado o bronceada. Cabello largo, negro, castaño, rubio, natural o pintado. Vive en lo que es en un lugar donde el terreno es un poco árido, seco, Tauro. Árido, seco, me dice, ¿vale? Esta persona tiene como un resentimiento contigo. Todavía no se lo pasa el enfado, bisonte. La carta del 2 de bastos, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Hay un personaje en la distancia que posiblemente tú tienes contacto con él o con ella continuamente. Es como que hay planes de hacer un viaje. O esta persona quiere hacer un viaje para visitarte o te pide hacer un viaje para que vosotros coincidan. Piel blanca o piel trigueña, cabello corto, tiene los ojitos un poquito chinitos,
Vive en un lugar donde hay muchos edificios altos. Elemento fuego, puede ser que también hace poco ha tenido un problema, un accidente con las piernas o con el pie, o tiene un problema, cariño. Y últimamente vosotros están comunicándose mucho. Tiene planes de hacerte una visita o tú de repente quieres hacer una visita, mi querido Tauro. El nombre de Samuel, no sé qué tiene que ver. Te quiero, corazón. Un besito. Hasta la vista y sé feliz. Vive la vida, Tauro. Disfruta del regalo que te ha hecho Dios y el universo. Te quiero.